El mosaico de Megido es el descubrimiento arqueológico más grande desde los rollos del Mar Muerto. Esas fueron las palabras que usó Carlos Campo, el CEO del Museo de la Biblia. Los expertos afirman que se trata de la pieza más importante para entender la iglesia cristiana primitiva. Fue descubierto en el 2005 en la prisión de Megido, cerca de la antigua ciudad de Tel Megido, durante un proyecto para ampliar la edificación. Tal fue la importancia del hallazgo que decidieron reubicar la prisión completamente y transformar el lugar en un sitio de excavación. Pero, ¿de qué se trata este mosaico y por qué es tan importante? Incluso, ¿tiene que ver con nosotros que no somos expertos en arqueología? El mosaico de Megido es nada más y nada menos que la iglesia más antigua jamás encontrada, o más bien, el piso de esa iglesia que data del siglo III, aproximadamente del año 230. Si bien los académicos debaten sobre si se le debería llamar iglesia a este lugar, es indiscutible el hecho de que era un lugar cristiano primitivo de reunión. El piso está construido con teselas y piezas de mármol unidas por una base de mortero que ayudó a fijarlas y a nivelar la superficie. La imagen más notoria del mosaico es la de dos peces, que desde muy temprano en la historia representan el cristianismo. Por un lado está el acrónimo griego Ictis, cuyas letras significan Jesús, Cristo, de Dios, Hijo y Salvador. Por otro, es un recuerdo del famoso relato de la multiplicación de los panes y de los peces. Esta sencilla imagen nos dice mucho. Al no haber representaciones de personas ni de dioses romanos, es evidente que su propósito era la adoración cristiana. Este mosaico se compone principalmente de 5 elementos. Una mesa central, el panel sur, que tiene 2 inscripciones en griego, el panel norte, que tiene una inscripción en griego, el panel este, que no tiene inscripciones, el panel oeste, que tampoco tiene inscripciones. Al analizar la mesa y las inscripciones, es posible destacar 4 importantes rasgos del cristianismo primitivo que nos dejan valiosas lecciones para nuestros días. El primer rasgo es que la divinidad de Cristo fue afirmada antes del Concilio de Nicea. Esto no es un detalle menor. Veamos el mosaico. La inscripción que más llama la atención es la de Akeptos, ubicada en el panel sur, que dice: Akeptos, amante de Dios, que ofreció la mesa a Dios Jesucristo como memorial. Esta mujer, usando sus propios recursos, pagó para construir la mesa del lugar de adoración y lo hizo en honor a Dios Jesucristo. A lo largo de la historia, muchos oponentes de la fe han afirmado que la divinidad de Cristo fue un invento del siglo IV. Dicen que comenzó a ser Dios por primera vez en el Concilio de Nicea y que Constantino, el primer emperador en respaldar la religión cristiana, hubiera intervenido en el debate del arrianismo como una estrategia política. De hecho, en la obra de ficción El Código Da Vinci, de Dan Brown, vemos la siguiente conversación entre 2 personajes. Recuerda, en esos días, los dioses estaban en todos lados. Al infundir magia divina en el Jesús hombre, haciéndolo capaz de milagros terrenales y de su propia resurrección, Constantino lo convirtió en un dios dentro del mundo humano. Él básicamente eliminó del juego a los dioses más distantes. Sin embargo, el mosaico de Megido demuestra que desde el año 230, casi un siglo antes del Concilio de Nicea, había cristianos que confesaban la divinidad de Cristo. Nuestra verdad de que Jesús es Dios se ha creído desde el principio. El segundo rasgo que aprendemos del mosaico es que las mujeres cristianas tenían un rol importante en medio de una sociedad machista. La segunda inscripción del panel sur dice, recuerden a Primilla
y Siriaca y Dorotea y además de Creste. Este era un grupo de benefactoras de la comunidad cristiana, ya sea por su fidelidad en su servicio y predicación del Evangelio, por sus aportes económicos generosos o por haber muerto como mártires. En el Nuevo Testamento vemos a mujeres apoyando al ministerio de Jesús, como en Lucas 8, 1-3. Con Jesús iban los 12 discípulos, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. El apóstol Pablo también habla de hermanas que habían compartido sus sufrimientos por la predicación del Evangelio. Por ejemplo, en Filipenses 4 nombra a Evodia y a Síntique, 2 mujeres que, aunque estaban atravesando una situación de conflicto, habían demostrado estar en el libro de la vida. Así es claro que desde el principio la fe cristiana ha resaltado el valor de la mujer en la comunidad cristiana, dándole una importancia que no tenía en casi ningún otro sector de la sociedad. El tercer rasgo es que había cristianos que estaban dispuestos a enfrentarse a Roma y poner sus vidas en peligro por amor a Cristo. La tercera inscripción ubicada en el panel norte dice Gaiano, también llamado Porfirio, centurión, nuestro hermano, hizo realizar este suelo de su propia cuenta como un acto de liberalidad. Brucio llevó a cabo el trabajo. Entonces no solo la mujer Aqueptos donó para la construcción del lugar, sino que un centurión romano que se había convertido al cristianismo pagó por la obra del mosaico. Esto nos trae a la memoria al centurión de Lucas 7, que quería que Jesús sanara a su siervo, por lo que envió a unos ancianos judíos a convencerlo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: «El centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga». Ahora, ¿qué tiene de importante que un centurión dé dinero para un lugar de reunión? Para saberlo, necesitamos revisar el contexto histórico. Parece que el mosaico se hizo durante el reinado de Alejandro Severo, quien gobernó del 222 al 235. Aunque él no persiguió de manera tan sangrienta a los cristianos como lo habían hecho otros emperadores, la persecución que comenzó con Nerón nunca se detuvo sino hasta el tiempo de Constantino en el siglo IV, cuando se decretó la libertad religiosa. De hecho, la oposición llegó a un clímax con Diocleciano, quien reinó entre el 284 y el 305 y decretó en el 303 que estaba prohibido para un oficial romano ser cristiano. Preguntémonos, ¿por qué era importante para los enemigos del cristianismo prohibir a los oficiales romanos ser cristianos? Respuesta: porque había bastantes, y una prueba contundente de ello es el centurión del mosaico, Gaiano, quien dio el dinero para la construcción del lugar de reunión. Entonces, tal era el impacto de la fe cristiana que aún los oficiales del imperio estaban siendo convertidos. Igualmente hoy, en los lugares donde hay una terrible oposición por parte del gobierno, más personas siguen llegando a Cristo. El cuarto y último rasgo del cristianismo primitivo que aprendemos es que la adoración era comunitaria y tenía lugar en reuniones de pocas personas. En el centro del mosaico hay una pieza de piedra que probablemente fue la base para una mesa. En la inscripción de Aqueptos se usa la palabra griega trapeza, que es distinta a las usadas para describir tanto los altares judíos como los altares paganos, y su significado es simplemente mesa. ¿Qué nos dice esto acerca de la adoración? Que no estaba enfocada en un altar ni en algo similar a un púlpito, sino que el punto central era la comunión. Probablemente, mientras partían el pan, como se describe en Hechos 2,
Algunos daban testimonio y enseñanzas basadas en las palabras de los apóstoles. Esto nos trae un valioso recordatorio para nuestros días. La adoración congregacional no se limita a la enseñanza del predicador. Si bien esto no nos debería animar a deshacernos de la organización regular de nuestros edificios eclesiales, sí debería impulsarnos a reafirmar el papel central de la comunión. Además, este lugar de reunión nos muestra que los cristianos adoraban en edificaciones pequeñas en secreto. Probablemente lo que se construyó sobre el mosaico fue más parecido a las casa-iglesias en países donde nuestros hermanos son perseguidos hoy que a las megaiglesias en naciones con menos restricciones. Como ya lo mencionamos, el cristianismo nunca fue legal en el imperio, sino hasta el gobierno de Constantino, y solo a partir de Constantino es que fue posible pensar en una estructura más o menos estándar para los lugares cristianos de reunión. Este lugar de adoración de Megido demuestra que los seguidores de Cristo nunca dejaron de confesarlo, aun cuando no era legal. Es claro que Dios en su providencia permitió que el mosaico de Megido fuera preservado hasta nuestros días para darnos estos valiosos recordatorios. Ver esta pieza arqueológica hoy es un privilegio. Aunque su descubrimiento fue en 2005, fue inaccesible al público internacional hasta hace muy poco. La primera exhibición para una audiencia global comenzó en septiembre de 2024 en el Museo de la Biblia en Washington. Para llevarlo allá, tuvieron que dividirlo en secciones manejables, embalarlo, transportarlo y reensamblarlo cuidadosamente. Así que finalmente este mosaico también es un recordatorio del inmenso valor del trabajo arqueológico que hacen muchos expertos cuyos descubrimientos no hacen sino reforzar nuestras convicciones cristianas. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué otros hallazgos arqueológicos han impactado nuestra comprensión del cristianismo primitivo? ¿Cómo crees que este mosaico puede impactar la apologética cristiana contemporánea? ¿Qué rasgos de la comunidad cristiana primitiva crees que necesitamos recordar hoy con más urgencia?